Se lo llevaste en el mercado. ¿Dice tu café, Julio? Más o menos. Por un amigo. Hablamos cómo el tomar control de su proceso de sanación, de las lecturas que pueden apoyarlo y de cómo aprovechar el caudal de los conocimientos incluidos en los conversatorios y presentados en el blog. Son 134 conversatorios. Son un reguero de conocimientos que nos dan el sentido del norte de nuestros pasos, porque en su conjunto no son otra cosa que el lenguaje último del universo visto individualmente por un numeroso grupo de personas que nos han ayudado a dejar fluir nuestros pensamientos, a encontrar nuestra intuición, a impregnarnos de una espiritualidad que tiene más fuerza que la realidad del físico de los muchos casos. A lo largo de este camino hemos dejado referentes para que al avanzar, entrando en nuevos senderos, podamos regresar a releer los textos, integrándolos a los nuevos conocimientos, observándolos con mente abierta y predisposición, para evitar que los lenguajes se confundan, las palabras nos distraigan y facilitar que las frases sean digeribles. Pero para los recién llegados, los que por primera vez acceden al blog, todo podría parecer una simbología del ocultismo. Las sincronías del universo les recuerdan a uno permanentemente que uno sigue un camino que va construyendo poco a poco, que los deseos no se convierten en realidades y que con cada tropiezo, con cada acción, con cada encuentro, con cada libro que llega a las manos, con cada nueva persona que conocemos, uno va reencontrando la armonía de la propia vida. Por eso voy a iniciar un relato de este caminar que llamaré peregrinaje al interior de mí mismo, donde integraré todos los conocimientos adquiridos. Y estoy ya preparando los primeros capítulos. Hoy, Nubia Venegas nos contará cómo al enfrentarse a la crisis que le causó su enfermedad, aprendió a conocer los beneficios de una alimentación saludable libre de químicos y contaminantes, diferenciándola de las consecuencias de una alimentación convencional y cómo ha compartido estos conocimientos con muchas personas. Guillermo, ¿el libro ya tiene título? ¿Cuál? ¿El peregrinaje? Se va a llamar Peregrinaje al interior de mí mismo. ¿En serio? Bueno. Muchas gracias por la invitación. Gracias a su merced muchas personas han conocido mi proyecto. Yo llevo como 16 años cultivando. Inicialmente trabajaba en una oficina aquí en Bogotá, era secretaria de un abogado. Y duré como 10 años con él trabajando, me fue muy bien, pero cuando salí me fui para La Calera, para Márquez, donde vivo, donde están mis papás y todo, y empecé a cultivar. Yo ya era casada cuando salí del trabajo, empecé una huerta en mi casa, pues viendo como lo que hacían mis papás empíricamente, lo que ellos hacían en los tiempos de atrás, y pues yo empecé a hacer un cultivo pequeño detrás de mi casa. Y un día salió una cosecha grande de productos de lechugas, exactamente, y mi esposo comenzó, ¿qué vamos a hacer con estas lechugas? Y no sé, se acercó a la sede del club, ahí cerquita, y ofreció las lechugas y le dijeron, necesitamos 8 kilos para mañana, y pues sí los teníamos y empezaron a pedirnos semanal, y empezó el negocio por ese lado, pero nosotros empezamos a cultivar con más volumen y programados más para planificarnos a los pedidos de ellos. Lo que no teníamos en el momento para cumplir el requisito lo conseguíamos con productores locales mientras nosotros lo cultivábamos. Y así hasta que un día, yendo dentro del club, encontré un señor, un chef de ahí, de una casa, y me dijo que si me acercaba, yo iba en mi Renaultcito 4, que si lo acercaba hasta abajo a la portería, yo lo subí, y él me dijo, ¿y qué lleva ahí? Y le dije, llevo lechugas, y me dijo, ay, a mí me gustaría conocer su huerta. Y él fue a conocer mi huerta y fue el primer cliente de una familia. Sí, y ya
yo nunca lo había visto por ese lado y él empezó a hacerme pedidos cada 8 días y ya me refirió con otras 2 casas de ahí dentro del mismo club y ya empezaron el voz a voz, pues. Solo lechuga. No, ya después empecé a cultivar de todo, como unos, no sé, ahorita tengo 85 productos. Sí, pero comencé a cultivar como las necesidades de lo que me pedían, que acelga, entonces yo anotaba acelga, voy a empezar a sembrar acelga. Y ya cuando establecí, pero no era tan grande mi cultivo, entonces donde mis papás, ellos tienen un restaurante pequeño en la vereda y ahí hice otra huerta, porque ya no me alcanzaba el terreno. Y pues yo era la que cocinaba en el restaurante, o sea, me gusta lo de la cocina, me gusta eso. Y unos años en un restaurante es muy pesado el trabajo, es muy esclavizante. Y ahí salí tenía un virus, me vine para la clínica, allí en el country, y entrando a urgencias, me dijo una médica, yo le dije, no, es que estoy con vómito, diarrea, de todo, y yo tengo mis controles con los médicos, pero no sé qué me pasa, estoy mal. Y la médica que me atendió fue como un ángel, me dijo, Nubia, póngase esta bata y la voy a examinar. Yo no esperaba que en urgencias iba a encontrar un médico como el de cabecera de uno que lo va a examinar bien. Y ella me dijo, no, su urgencia no es ni su virus ni su vómito, su urgencia es que usted tiene un seno retraído y tiene el senito retraído y la voy a mandar ya para una ecografía. Y yo estaba con mi esposo y salí en la sala de espera y comencé en mi celular, que en ese momento hace como 8 años tenía datos, y salí y escribí seno retraído, cáncer de seno, de una. Y se me cayó el mundo encima. Fue algo que... No, yo tengo 2 niños. Y un niño de 3 años y medio y una niña de 6. Y cuando esa noticia, mejor dicho, entré hasta el ecógrafo, me regañó. Dijo, esto no es una urgencia, usted porque no se cuida, y tiene toda la razón. Uno no se hace un bendito autoexamen. No me había dado cuenta, tenía una masa en el senito. Y salí de la clínica, llamé a mi médico internista, lo que le pude decir por teléfono se lo dije, porque me parece terrible que haya médicos de escritorio nada más, médicos que no lo examinan a uno, médicos que, o sea, ellos estudian y deben tener la gente que meterle conciencia a los pacientes de algo, no sé. O uno también es ignorante porque uno escucha en la radio, hágase un autoexamen y uno ignora todo eso. Uno piensa que a uno no le va a pasar nada. Y ya salí, gracias a Dios, tenía una medicina de compensar que es como prepagada y agilicé todo, la biopsia, todo, y en menos de 8 días ya todo era efectivo, todo tenía cáncer. Tenía cáncer en mi seno derecho, me encerré, no volví al restaurante y me encerré total en mi casa y un día bajé para una cita médica y mi mamá me dijo, mi mamá que es de un grupo de oración, que es espiritual, que guía a otras personas y de todo, estaba decaída con la noticia y ella decía, no nos preguntemos por qué, sino para qué sucedió esto.
para algo tuvo que haber sucedido. Tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, tenemos que hacer algo. Y yo tenía un espíritu de muerte, que me iba a morir. Ya le regalaba un poco de cosas de mi casa, le hablaba a los niños, al niño. Cuando yo no esté, se tiene que bañar los dientes así. Empecé a enseñarles y a advertirles que yo no iba a estar, o sea, en la conversación nunca. ¿Por qué, mami, que no va a estar leyendo? Porque es que me voy a ir a un hospital y me voy a durar. Yo no les decía lo que tenía, nada, no fui capaz. Hasta que ellos, o sea, el cambio fue que, un ejemplo, los niños tenían bicicleta hacía como 2 años y no sabían montar bicicleta. ¿Por qué? Porque yo no les había dedicado tiempo. Perdón, buenos días. Buenos días. Yo no les dedicaba tiempo y uno, ahí es el momento. O sea, ¿qué he hecho con mi vida? Que es un stop que a uno le pone una noticia de esos. Uno piensa que todo es trabajo, que todo es la búsqueda de pagarles un colegio a los niños y de todo, pero el tiempo que uno le dedica a los niños, no. Y de ahí cambiaron muchas cosas en mí, y los niños se apegaron más a mí porque empecé a tener calidad de tiempo con ellos. Ellos me podían ver ahí, pero no estaba como en el interior de ellos. Y yo seguí cultivando, pero en el restaurante no, me alejé totalmente y siguió como creciendo un poco los pedidos de las casas y todo eso. Y hice todo mi proceso de lo que me decían los médicos. ¿Y su marido cómo tomó la noticia? No, pues nos dio muy duro porque pues lloramos, nos abrazamos, porque, o sea, uno piensa que esa enfermedad no va a tocar nada en la familia, y ni nada hereditario. Mis papás, no, nadie con cáncer, ni mi mamá con cáncer de seno, que uno dice que eso es hereditario, que algo, nada. Fue muy duro, pero hay cosas en el interior de uno que uno debe sanar y perdonar para poder sanar físicamente. Y empezamos a arreglar situaciones como del matrimonio, porque no teníamos un matrimonio tan bonito, no era el matrimonio feliz. Pues todavía uno no dice que es el total lo que uno quiere, porque es muy difícil, pero sí teníamos muchos problemas. Hasta un comensal de ahí del restaurante me decía: no, ¿y a dónde le dio el cáncer a su merced? En el seno derecho. Ay, no, ¿usted cómo está con su marido? ¿Usted cómo no sé qué? Y yo, ay, por allá va el camino, porque me dio cáncer a mí, a nadie más de mi familia, de todo. Entonces es tanta cosa que uno guarda y como que no expresa, y como que se va guardando también en células cancerígenas, yo lo puedo decir. Y cuando ya estaba a los 8 días que me diagnosticaron esto, llegó una tía de Sopón y me dijo: Nubia, le traje un remedio. Una señora de Zipaquirá se sanó con eso y ha sanado a muchas personas. Y yo, ay, tía, ¿qué es? Porque con tantas cosas que dan y que recetas y que tomen de no sé qué, yo soy muy, casi no tomo cosas que no. Entonces me dijo: mira, me trajo el extractor de la casa de ella, sábila, miel y un poquito de coñac. Y me hizo un insumo de eso en la casa, me lo dejó en una botella oscura, de esos vinos oscuros, y me dejó eso. Dijo: tómese 3 cucharadas en el desayuno, 3 en el almuerzo y 3 en... Y yo lo empecé a tomar hasta que me autorizaban todo el proceso de las quimios y todo eso. Y
Cuando a los 2 meses ya salió otra vez que la autorización ya estaba lista para las quimioterapias, que no sé qué, me volvieron a tomar una ecografía. Y qué sorpresa, cuando me tomaron la ecografía, me había reducido el tumorcito que tenía. Y yo dije, ay, bueno, esto va por buen camino. Y empezaron las quimioterapias. Empezó todo lo de las quimios. Cada 2 o 3 meses hacían un control de cómo seguía el tumor. Siguió como la última vez, nunca redujo nada. Y yo dejé de tomar la sábila, la dejé de tomar, pero no relacioné que la sábila era lo que había hecho, había reducido el tumor antes. No lo relacioné, no sé. Y llegaron como 6 o 7 meses y el tumor seguía igual con todas las quimioterapias. Me hicieron 28 radioterapias y no hubo reducción del tumor después. Yo no la tomaba porque esas quimios me producían vómito y la sábila pues no tiene un sabor muy rico, entonces yo no resistía eso, ya no lo resistía, y esos mareos y todo eso, y tomar sábila. Pero yo hubiera seguido con mi sábila, hubiese tenido mi cenito ahorita. Me operaron, me quitaron el seno. Perdón, una pregunta. Primero te hicieron quimio para reducir el tumor y después te operaron. Y después, ok, ya. Quimios y me bajé mucho de defensas. Ok. Algo que me ayudó, que tomé, ay no sé, son unas pastillas que traían de Estados Unidos también, que era como calostros. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Sí, transfer, sí. Algo que yo una vez le pregunté al doctor. Factor de transferencia. Ah, factor de transferencia. Eso me ayudó a subir mucho las defensas. Yo no contaba con muchos recursos para comprar esa droga y me la regalaban una semana, porque me duraba un frasco una semana me regalaba una hermana, una semana me regalaba una tía, porque eran como 180.000 cada frasco. Y yo no podía, hasta para el transporte, para venirme aquí a Bogotá, era todos los días aquí, no sé, todo. Y entonces, ese también me ayudó a subir las defensas en el momento. Pero después que descubrí que eran calostros, mi papá buscaba las vacas de por ahí cerca y ordeñaba. Antes de que mamara el ternero, era pendiente antes de que mamara ese calostro recién, y yo me lo tomaba y yo soy. Pero eso calientico, mi papá llegaba con la cantina, yo tomaba y tomaba, pero yo creo que todo eso me ayudó a subir las defensas. Eso es muy natural, porque es que esa es como, no sé, eso es de tener unas moléculas muy fuertes, y eso me ayudó mucho para sostener eso, porque yo estaba muy baja de defensas. Se bajan las defensas no más por que uno se deprime, entonces desde ahí para abajo y todo, y lo que hacen las quimioterapias, que queman todo. Entonces ya ahí igual me tenían que hacer la cirugía después de las quimios, y me dio una gripa terrible, que no, 2 meses, 3 meses con una gripa y no salía de la gripa, me infiltraron el pulmón, me quitaron todo, y yo, porque tenía agua en el pulmón, y pensaban los médicos que se había pasado una metástasis al pulmón, uy, no. Y uno pues ahí asustado y esperé. Y todo sucedió cuando ya me tuvieron que hacer radios, porque no me podían operar, y el oncólogo decía, no podemos esperar tanto de las quimios a las radios porque se va a perder el efecto, decían ellos. Y pues sí, me hicieron las radios, 28 radios, también no sufrí tantos síntomas como lo dice mucha gente que le daba no sé qué, a mí no, y todo.
Y pues después me hicieron la cirugía y me quitaron el senito porque no redujo el tumor para nada. Lo que hizo la sábila en 2 meses no lo hizo las quimioterapias en 6 y 7 meses con radios, no hizo nada. Para mí, si alguien me pregunta si recomiendo quimioterapias y radios, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Los médicos